Pedro Sánchez nos mintió, nos dijo que España estaba en el mejor momento de la historia con respecto a Gibraltar y ahora nos hemos dado cuenta de que eso no es así. Hoy el diario ABC publica una carta del gobierno británico a la Unión Europea en la que se deja claro que el Reino Unido no entrará en negociaciones sobre la soberanía de Gibraltar. Eso, por tanto, desmonta el triunfalismo de Pedro Sánchez hablando de esa triple garantía que pretendidamente obtuvo en Bruselas. La carta deja claro que no hay ninguna duda sobre la soberanía británica sobre Gibraltar, incluyendo las aguas territoriales de Gibraltar, y que la colonia está incluida entre los territorios cuya política exterior corresponde al Reino Unido. O sea, se puede decir más alto, pero no más claro. ¿Entendemos, por tanto, que nos mintió Sánchez cuando dijo lo de la triple garantía? Bueno, el que mienta Sánchez es una cosa habitual, que vemos bastantes veces, y como es un presidente que da bastante vergüenza, y mientras que se está negociando el futuro de España en Europa, este señor pues se dedica a hablar con dictadores en Cuba. En fin, yo creo que con eso ya tenemos dicho todo. Casi es verdad, los chistes estos que he estado viendo que me mandan los famosos memes, que hubiera preferido que esté así, porque si es verdad que si se acerca a lo mejor perdemos Andalucía o Algeciras o alguna cosa de estas, ¿no? Porque es un inepto absoluto. Ahora, hay que tener en cuenta varias cosas con Gibraltar. Primero, la gente que vive allí son ingleses, no son españoles, y ni se consideran, ya no quieren ser España. No lo quieren, lo han demostrado y lo verbalizan. Cada vez lo más próximo que hemos tenido a que nos devuelvan el peñón es estar dentro de la Unión Europea. Eso es un hecho claro. Segundo, geopolíticamente jamás el Reino Unido se va a deshacer del peñón de Gibraltar, porque tiene una de las bases militares más importantes que tiene fuera del Reino Unido. Entonces, eso no lo va a dejar. Eso no lo va a dejar. Quien piense que eso lo va a dejar, bueno, pues eso antes pues, era posible, hoy en día no lo puede ser. Y tercero, uno de los centros financieros más importantes del mundo es Gibraltar. Y eso también parece que se nos olvida. Se mueven cientos de miles de millones de euros por Gibraltar. Por eso que llaman paraíso fiscal, que yo no lo llamo paraíso fiscal, aunque sí para España es un paraíso fiscal y podemos criticarlos, la Unión Europea no lo cataloga como paraíso fiscal, lo cataloga como otra cosa, como país de baja tributación, como territorio de baja tributación, y contra esas tres cosas es imposible luchar, es imposible absolutamente. Entonces, o asumimos que es imposible y empezamos a hacer otra serie de cosas, un plan B, la disrupción. Bueno, oye, pon al lado de Gibraltar, pon un Gibraltar español, a ver qué pasa. Pero, a ver, Fran, podríamos decir que es imposible luchar, pero él, como presidente de gobierno, en un momento histórico que tenemos con el Brexit, su obligación hubiera sido estar luchando en Bruselas, estar luchando donde se está acordando las condiciones del Brexit. Sin embargo, como decía, o estaba en Cuba, o está preocupado por Franco, está preocupado por otras cosas, por la propaganda que está haciendo desde que ha llegado a la Moncloa. Pero lo que vemos es una improvisación brutal. Aquí el señor Borrell ya tenía su primer punto para dimitir. Es decir, ya por la negociación de Gibraltar, Borrell ha demostrado que no está a la altura del ministerio que ostenta. Borrell era ya un punto negro en su hoja de servicio a España, porque en vez de estar preocupado por Gibraltar, estaba a otras cosas. Y lo que más duele, y lo que ya más duele desde la política, es que venga un presidente del gobierno a intentar engañar a los españoles. Cuando ves exactamente que has llegado tarde, no estabas cuando se estaba acordando, no has conseguido poner nada en el acuerdo. De hecho, no hay que saber mucho inglés para entender el discurso en la Cámara de los Comunes de la señora May, diciendo claramente que España no ha conseguido sus objetivos en el acuerdo. Está claro que España no ha conseguido sus objetivos y ha salido Pedro Sánchez a intentar engañarnos a todos los españoles con una serie de cartas, con una serie de documentos que no tienen validez jurídica y al final intenta seguir tomándonos el pelo. A mí me da vergüenza la izquierda parlamentaria que tenemos a día de hoy en nuestro país. No existe una izquierda parlamentaria que de verdad trabaje por España, trabaje para defender el interés general de los españoles, y este acuerdo del Brexit, perdona, ha sido una oportunidad histórica que ha pasado por delante de nuestras narices y por tener a un presidente incompetente no hemos podido aprovecharla. Pero Cristiano, si es que le da igual, si es que tenemos un presidente que le da igual a España, si le da igual a España, ¿qué le va a dar igual el trozo de piedra este que dirá, ¿y a mí qué me estás contando? Si es que le da igual, si es que es un individuo que se echa en las manos de gente que quiere romper España. ¿Cómo vamos a plantearnos que este señor tenga que defender España? Que este señor ha estado junto con un dictador comunista, mientras que en el Parlamento Europeo se negociaban nuestros intereses.
sea, esto es un escándalo y una vergüenza de tal calibre que lo que tenía que hacer era dimitir, pues ya lo sabemos. ¿Y dónde están los varones socialistas, todas estas personas sensatas, que yo considero que dentro del Partido Socialista sigue habiendo personas sensatas, pero que están viendo desde la barrera, lo que está haciendo el señor Sánchez? Algún día alguno levantará la voz y dirá, señor Sánchez, por favor, dé un paso atrás, porque usted está destrozando España y está destrozando al Partido Socialista, porque después de lo que está haciendo es que no le va a quedar votos al Partido Socialista. Ya le echaron del PSOE y volvió a entrar. Mira cómo volvió. Pero es que al hilo de lo que decías, Cristiano, ya no solamente no le importa, y lo que decía él también, no solamente no le importa España, sino es que no le importa al Partido Socialista. Es que a este señor lo único que le importa es hacerse la foto. Es que, ¿qué ha hecho este señor desde que ha entrado en la Moncloa? Es que no ha hecho nada. Es que por no hacer, no ha hecho ni lo de Franco. O sea, tanto que ha volcado todos sus esfuerzos, tantas horas de nuestro gobierno con todas las cosas que tenemos que solucionar en el tema de Franco, y encima no lo ha conseguido. O sea, es que no ha conseguido nada. Lo único que ha conseguido es dejarnos en ridículo en el panorama internacional, cometer unos errores de protocolo imperdonables, como aquel con la Casa Real, que mejor no recordarlo porque qué cosa más ridícula, y ya está. Y ahora que tendría que estar negociando una cosa que es efectivamente muy importante, como Gibraltar, ¿qué estaba haciendo? La foto. Si es que es lo único que hace. Es que es un presidente de marketing y encima hace un marketing malo. No sabe comunicar, no habla con periodistas, no ofrece ruedas de prensa con preguntas, no hace absolutamente nada bien como gobernante de este país, y es una cosa muy seria porque tenemos un presidente que es un pasmarote que está ahí puesto, y nunca mejor dicho, está ahí puesto, y no lleva a cabo ninguna medida ni de mejora ni para empeorar. Bueno, solamente lo de intentar subirnos los impuestos, que eso sí. Pero es que nos engaña y nos miente, es que no es la primera vez. ¿Nos o engaña? sea, han ido, ahí fue la señora Carmen Calvo al Vaticano y a los 2 días teníamos al Vaticano con un escrito desmintiendo que todo lo que está diciendo esta señora es mentira. Ahora ha salido diciendo unas cosas el señor Sánchez y han salido los ingleses diciendo, oiga, esto que está diciendo su presidente es mentira. Al final, hombre, había que decirle a la opinión pública española, un presidente que nos miente, esto es lo último que se tiene que aceptar en política. Señor Sánchez, si le hemos pillado ya mintiendo en diversas ocasiones, usted tiene que dar un paso atrás. Con los propios presupuestos. Mira, Cristiano, hay una cosa, en la Unión Europea hay gente que tenemos amigos que trabajan allí y que te van cascando y te dicen, mira, el secretario de Estado para la Unión Europea que tenéis es un desastre. Es un desastre. Si ya estaba negociado esto, si estaban hablando de Gibraltar y estaban hablando de la cosoberanía del aeropuerto. Si eso era lo único que íbamos a poder conseguir, y ni eso. Bueno, eso es más de lo que hemos conseguido. Eso, claro, y decían, le dijeron, oye, cállate, que esto ya te lo damos hecho, chaval, porque evidentemente no vas a conseguir que el Peñón revierta otra vez la soberanía en España, entonces cállate, venga, ¿queréis el aeropuerto? Que os viene muy bien, para esa zona que no tenéis, venga, y, se quedó así en blanco. Y yo, bueno, pues lo que ustedes me digan, claro. Entonces empezaron los medios de comunicación a sacar. Claro, cuando ya se saque el acuerdo, oye, pero ¿qué hemos conseguido nosotros? No se ha conseguido nada. Sí, pero cero. Yo en este programa dije hace, no sé, unas 3 o 4 semanas que yo creía que el siguiente ministro que iba a dimitir iba a ser Borrell. Pero más bien yo pensaba que era porque Borrell iba a decir, yo no quiero ser parte de esto, porque yo tengo unas ideas preconcebidas de España, de una unidad, etcétera, y yo pensé que iba a renunciar o dimitir por eso. Ahora pienso si va a dimitir porque le escupieron y su presidente no lo defendió, su partido lo puso en duda de que era mentira o verdad, o porque le acaban de multar con 30.000 euros por haber utilizado Ahora podrían ser muchos los motivos, pero cuando tú lo dijiste, efectivamente daba la impresión de que era por la deriva soberanista, claro, hacia la rendición ante los separatistas catalanes, siendo él el más jacobino de los ministros. Pues no parece que le haya afectado mucho. Yo no sé si ha sido un problema de traducción. ¿Os acordáis cuando hubo un documento de una demanda en francés de Puigdemont y resulta que si no es un profesor en Francia que detecta una afirmación y era una pregunta o algo así, o sea, aquí en el Ministerio de Exteriores eso hubiese pasado como sin nada, ¿no? Pues en este caso yo no sé si es eso, que han traducido mal, pero yo veo lo que dice May y lo que dice Sánchez, y es que ahí hay un problema. Yo no sé si Sánchez el inglés no lo pilla, pero lo que sí yo creo que es importante es que yo creo que se perdió la oportunidad del veto, que no era un veto legal, pero sí era un veto de legitimidad. O sea, una decisión tan importante de la Comunidad Europea como es esta, el hecho de que España hubiese dicho que no, eso hubiese parado las máquinas en toda Europa, ¿no? Claro. Entonces, se perdió esa oportunidad para decir, oye, sí, pero esto y esto.
y no se logró, lamentablemente no se logró. ¿Y por qué no se hizo realmente por desidia? O... Claro, ¿qué hace entiendo que esta gente que se dedica siempre a la política nunca ha ido a una negociación de verdad, pero de verdad, más allá de dónde me siento yo, dónde te sientas tú. En una negociación de verdad, con técnicos y funcionarios en todos los ministerios, pues sí, y en pero la Comunidad Europea, Javier, que son perfectos en la Unión Europea, los suyo, técnicos y los funcionarios españoles están con un pie encima del cuello, porque insisto que el señorito que ahora hoy está en Madrid además, hoy está en Madrid, el señorito que es el secretario de Estado para la Unión Europea, es que de verdad tendríais que irle a hablar. Es terrible, no hace nada por su país, pero porque entiendo que su jefe, que es el máximo responsable, que es el presidente del gobierno, le dice cállate y vete a lo de arriba, porque entre otras cosas, vamos a ver, ¿podemos ejercer derechos a veto? Sí, vamos a usar ese derecho a veto para sacar económicamente lo más favorable para toda aquella zona. ¿Alguno de esta mesa de verdad pensamos que Gran Bretaña va a coger y va a decir el peñón para vosotros? ¿De verdad? Está claro que no. Que no, ¿verdad? Pues ¿qué tal si hacemos cosas como, por ejemplo, el aeropuerto para nosotros? Ya pongo allí a mi Guardia Civil. Y cuando yo ponga en el aeropuerto de Gibraltar la Guardia Civil, pues todo el dinero que entra por allí, a ese paraíso fiscal, verás cómo lo podemos empezar a controlar. Y verás cómo empezamos a destrozar ese paraíso fiscal. ¿Y qué tal si empezamos a poner paralelamente nosotros un peñón al lado? Y damos allí trabajo. Y damos fuerza para que la gente de ahí se quiera ir de ahí y volverse para España, que es lo que pasó en Hong Kong, que es lo que ha pasado en muchas otras colonias, que al final en Macao, que al final han revertido sobre esto, porque lo primero que hay que ganar es a la población, y teníamos medidas para hacerlo, pero nuestros altos funcionarios en la Unión Europea son un desastre, porque no luchan por España. No lucha. De todas formas, todo esto, May tiene que lograr que se lo voten, que todavía no se sabe, y si le dicen que no, ni ellos mismos saben qué va a suceder luego. Nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe, porque si la Cámara de los Comunes lo tumba y por tanto no hay aprobación británica, Matata, ¿qué ocurre? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Javier, a mí sí me preocupa, perdona, es que, a ver, el peñón es el peñón, pero día que pasa, día que va creciendo, porque la gente de Gibraltar va tirando unos bloques de cemento y van creando, y claro, las aguas territoriales que no tienen, según el tratado que se firmó, pues ellos dicen que sí. Y entonces van ampliando, van ampliando, van ampliando. ¿Has fijado que en la carta esta que hemos leído de ABC habla de Gibraltar y las aguas territoriales de Gibraltar? A eso iba, a eso iba. Aguas territoriales y es que esas aguas territoriales colindan con las de España, tenemos ahí pescadores, tenemos una serie de... Y aparte el medio ambiente que lo van destruyendo por completo, lo que elimina la pesca de esta gente, y es un problema geopolítico, político, comercial, social, brutal. Entonces el derecho a veto que no se usó, pues se pudo haber dicho, oye, esto cada vez que tú hagas esto, vamos a poner esto en claro, pero no. Nosotros en un programa estaba en Cuba, ahí estamos poniendo encima de la mesa unas ideas tan sencillas como derecho a veto. ¿Que aguas qué? Claro. De aguas nada, amigo. El aeropuerto para mí, no va a haber aguas internacionales, y eso sí, ahí sí que podíamos haber ganado la partida. Pero si es que no tenemos quien nos defienda. El que nos defiende y su equipo estaban en Cuba, probablemente en la playa. De hecho, creo que en el último momento Sánchez llegó a decir que iba a vetarlo, pero le dijeron desde Europa, oiga, usted llega tarde. Si él desde el primer día hubiera dicho, como no se hagan buenas condiciones para España, España lo va a vetar, nosotros lo vamos a vetar, y estuviera repitiendo esto desde el principio, porque oiga, lo del Brexit no ha sido algo que haya ocurrido de la noche a la mañana, todos sabemos que iba a ocurrir y todos sabíamos que tenía fecha este acuerdo. Entonces el señor Sánchez en el último momento, cuando se da cuenta de que hay un mal acuerdo para España, dice, oiga, que igual lo veto. Y le dicen desde Europa, usted no va a vetar nada porque si usted quisiera vetar algo tendría que haber estado aquí en las negociaciones. Usted como mucho ha conseguido 2 cartitas, que es lo que ha conseguido el señor Sánchez. Claro, no, hombre, es que era mejor estar con el tema de Franco y tal, antes que con el tema del Brexit. Sí, pero llamar blindaje a unas notitas al margen que diga el Reino Unido tomará en cuenta España a la hora de decidir. Claro. ¿Qué significa tomará en cuenta? Esto es tremendo. O sea, una tontería. Entonces sí, lo firmó una nota al lado y ya eso es un blindaje para Pedro Sánchez. Pero si hasta eso es como decir que los bancos no nos iban a cargar el impuesto este de... O sea, este hombre, yo no sé qué está pensando, bueno, sí sé, para decir esas cosas, y no solo eso, la contradicción, el ministro Borrell, o sea, yo no sé cuando hablan si lo que están diciendo es que se le ve en la cara que no se lo creen. Yo no sé hasta cuándo van a aguantar
el tener que poner la cara para que se la partan luego. Pero, Javier, es que, mira, los ministros tendrían que haber estado todos reunidos desde hace mucho tiempo y decir, estas son nuestras líneas rojas, Claro. esto es lo que podemos llegar y lo que podemos ceder y esto es en lo que les vamos a dar. Es que eso no ha existido. Me contaban una anécdota que han tardado mucho tiempo en negociar y la Unión Europea ha decidido que no, que por ahí no pasaba. Que fijaros la chorrada de los otros países. Las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen se han machacado italianos, franceses, por sus vinos, por sus... Es que eso vale dinero, ¿eh? O sea, ojo, que eso vale dinero. ¿Y cuánto va a costar al Reino Unido mandar allí, a Europa mandar allí mercancías y al revés, ¿verdad? Bueno, pues esa chorrada les ha tenido horas y días negociando. ¿Había allí algún representante del Ministerio de Agricultura español? Pero es que ninguno. Además, Irlanda sí ha conseguido esos objetivos en el acuerdo. Ha quedado claro, hay un país que ha negociado, Irlanda ha negociado, y España, que es una potencia económica. Un tema tan sensible como el de la frontera terrestre. Claro, y España, que es una potencia económica superior a Irlanda, tenía mucho más poder de negociación en este acuerdo. Sin embargo, como estábamos a por uvas, pero a mí es interesante saber qué va a pasar en estas elecciones andaluzas en el campo de Gibraltar, cuando ven que el Partido Socialista no ha estado a la altura, cuando hay 13.000 ciudadanos de la línea que cruzan la verja todos los días para ir a trabajar a Gibraltar y ha visto que el presidente del gobierno no ha defendido sus intereses. Nosotros tenemos además en UPyD un candidato que es justo de la línea de la Concepción y ha estado protestando con esos trabajadores que se han visto desatendidos por este presidente del gobierno y por la Junta de Andalucía. Yo diría a todos esos de Gibraltar que castiguen el domingo a este Partido Socialista que no ha sabido defender sus intereses. Bueno, el tema de Gibraltar es bastante serio, no es para chistes, aunque no podemos evitar la tentación de coger algún chiste. Un chiste que ha hecho una periodista inglesa tirando de tópicos españoles y una respuesta que ha obtenido por parte de una periodista española. La inglesa, una reportera de ABC News, Julia McFarlane, que se atrevió a bromear sobre el conflicto entre España y el Reino Unido diciendo: si vamos a la guerra con los españoles, deberíamos hacerlo por la tarde, cuando se estén echando la siesta. Bueno, la verdad es que no ha hecho mucha gracia en España el chiste, y una presentadora española, Carme Chaparro, no ha dudado en responder a McFarlane con estos términos: o nos podéis atacar unas horas más tarde inundando las costas de España con el pis, los vómitos y los gritos de los jóvenes británicos borrachos que nos visitan. Ups, que ya lo hacéis. Bueno, hay que reconocer que por lo menos sentido del humor algunos le han querido poner al Sí, tema, ¿no? hombre, es que al final, cuando entramos en las tonterías estas, pues al final lo mejor es aplicar sentido del humor, ¿no? Lo triste de todo esto es que en ese acuerdo, por ejemplo, ahora que hablábamos de estos que vienen aquí, este turismo de alta calidad que viene, pues nos lo vamos a seguir comiendo y sin embargo los trabajadores que no estén trabajando en españoles, o sea, pensionistas españoles en el Reino Unido, van a tener que pagar unas tasas si quieren ir a la Seguridad Social, mientras que aquí no. Mientras que aquí van a poder ir a la Seguridad Social sin pagar nada, absolutamente nada, solo por el hecho de residir aquí. Estas cosas son terribles. La verdad. Bueno, hablando de la Seguridad Social, hemos de hablar del sector sanitario, que está en huelga, como saben, en Andalucía y en Cataluña. En Cataluña, por cierto, donde desde hace más de 8 años se están sometiendo a unos recortes terribles todo el sector de la sanidad, cuando los dirigentes separatistas de la Generalitat no hacen más que invertir millones y millones en cuestiones soberanistas como las embajadas. Pequeña pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Los médicos han paralizado hoy por segundo día consecutivo el sector de la sanidad en Cataluña. Han ido a la huelga en protesta por la falta de medios que están sufriendo. Son 5 días de huelga, exigiendo un límite de 28 pacientes por médico al día para poderles dedicar por lo menos 12 minutos a cada una de esas visitas. Los dirigentes de la Generalitat siguen con los recortes en sanidad que iniciaron hace ya 8 años, pero sin embargo siguen abriendo embajadas en el extranjero para hacer propaganda del separatismo. Han completado ya la fase 1 con la apertura de delegaciones en Italia, Alemania, Reino Unido e Irlanda, Francia, Estados Unidos y Suiza. Están ahora desarrollando la fase 2 para abrir en Viena, Tallinn, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut, y están preparando ya la fase 3 con delegaciones en Oriente Medio, en Asia y en América Latina. Así lo anunciaba ayer en TV3 Alfred Bosch, el nuevo consejero de Acción Exterior de la Generalitat, que ha sustituido a Ernest Maragall. Informes que pugui fer el senyor Borrell o el Ministeri d'Afers Exteriors no són vinculants i, per tant, nosaltres continuarem amb el que està previst. Tenim una segona tanda de delegacions, 6 en concret, i després ja els anuncio que hem d'entrar en una tercera fase de delegacions que ens permeti ser a tot el món. I, per tant, estar presents als 5 continents és la nostra obligació. Nosaltres hem de donar a conèixer Catalunya. La verdad es que Cataluña se encuentra bastante a la cola en lo que se refiere a calidad sanitaria comparada con el resto de comunidades autónomas en España. Y eso se debe a los profundos recortes económicos que se han producido especialmente en los últimos 8 años. Si echamos un vistazo, podremos observar que los recortes que se han producido en sanidad entre el año 2009 y 2017, en los últimos 8 años, han sido de un 27,5%, mientras que en la media de España ese recorte se queda en un 9,3%. Eso quiere decir que en esos años
Cataluña se ha dejado de invertir en sanidad 3.300 millones de euros, mientras que la media en el conjunto de España, de todas las comunidades autónomas, está en torno a los 6.000. Si nos vamos al gasto en sanidad por habitante, nos encontramos con que también en Cataluña está por debajo de la media nacional, 1.178 euros por persona y paciente, frente a los 1.255 que encontramos en la media nacional. Y si el baremo que buscamos son los presupuestos por sanidad en cada una de las autonomías, nos encontramos que en Cataluña se invierte en sanidad el 28,6% del total de los presupuestos, frente a una media nacional del 33%. Si nos circunscribimos a los años en los que Artur Mas fue presidente de la Generalitat, que fue entre el 2010 y el 2016, podemos comprobar los cambios y los recortes que hay en número de sanitarios y en camas hospitalarias, los que había en el periodo 2010-2011 con respecto a los que nos encontramos en 2015-2016. Hemos perdido 2.400 sanitarios y 1.100 camas hospitalarias. Esa es la realidad de una Cataluña en la que, sin embargo, los dirigentes separatistas de la Generalitat no hacen más que invertir, como estamos viendo, en embajadas en el extranjero por cuestiones soberanistas. La pregunta es, ¿los ciudadanos catalanes estarán satisfechos con encontrar recortes en sanidad, en sanitarios, en camas hospitalarias, cierre de quirófanos, como hemos visto, una peor asistencia sanitaria y, sin embargo, tener un montón de delegaciones en el extranjero que son ilegales, puesto que pretenden ocupar el puesto que debería tener una embajada? Raquel, no sé qué impresión te da. Bueno, pues la impresión que me da yo creo que es como a la de cualquier español. Si inviertes en una cosa, no puedes invertir en otra. Si estás gastándote 12 millones de euros anuales en embajadas, no te lo puedes gastar en sanidad. Este es uno de los problemas que tienen las concesiones que se hacen a las comunidades autónomas por parte del gobierno. Si les cedemos todo el poder en estas materias tan importantes, tanto en sanidad como en educación como en seguridad, a Cataluña, que en lo que quieren invertir es en independencia, pues pasan estas cosas, unos recortes brutales y una población totalmente descontenta, pero oye, que estamos luchando por la República Catalana. Entonces nos quedamos todos tranquilos. Entonces, claro, tenemos que esperar 2 meses para que nos atienda un médico, pero nos quedamos tranquilos. El otro día me contaba una persona, un catalán, que fíjate hasta dónde llegan este tipo de cosas, que ahora hay en ciertos hospitales en Cataluña donde cuando el niño nace les preguntan a los padres en qué idioma le van a hablar al niño. En esto sí invertimos, en este tipo de tonterías. ¿Qué supone esto de qué idioma le van a hablar al niño? O sea, estamos politizando todo tanto que al final nos pasa esto. Entonces, invertimos en un sitio, no invertimos en otro. Si invertimos 12 millones anuales en embajadas y en estas tonterías que no valen absolutamente para nada, nada más que para internacionalizar el conflicto catalán, nos quedamos sin dinero para la gente enferma, que es lo que nos debería importar. Pero el problema es que luego los independentistas son unos expertos en propaganda y TV3 lo es y lo ha demostrado y le querrán dar la vuelta a esto. O sea, ellos intentarán explicar a los catalanes que la sanidad en Cataluña está mal por culpa de España. Entonces al final dirán, no, la sanidad, o sea, nosotros tenemos que decir, no, explíquenle a los catalanes que la sanidad está mal porque son ustedes los que aplican los recortes en la sanidad pública. Aquí el gobierno de España también tendría que pronunciarse, porque si algo bueno, fíjate que el señor Rajoy no supo aplicar bien el 155 y yo siempre se lo he criticado, porque fue un 155 light, blando, que no metió mano en TV3, convocó las elecciones demasiado rápido, pero sí hizo algo bien, que fue poner coto a las embajadas, algo que el señor Sánchez no está haciendo ahora mismo. La verdad es que estos datos lo que nos tiene que recordar a los españoles es que la sanidad es desigual en toda España y eso es un problema que llevamos tiempo nosotros diciendo que hay que combatir. Debemos recuperar la competencia de la sanidad para el Estado para garantizar un buen sistema público de salud para todos los españoles, vivan donde viva. El otro día el señor Casado decía que iba a hacer lo mismo con la educación. Yo estoy esperando a que pasen unos días y el señor Casado se dé cuenta que no solo es la educación la que necesita ser recuperada, sino que también la sanidad. La verdad es que lo que está ocurriendo en Cataluña es dramático, porque la propaganda ha conseguido lavar la imagen de un gobierno que ha desviado la atención de los verdaderos problemas, porque yo sí creo que lo que se está hablando aquí hoy son los verdaderos problemas de la ciudadanía, porque la gente lo que quiere es tener una buena sanidad pública para ellos, para sus familiares, para sus amigos, y no estar tan preocupado de los símbolos del territorio, que eso en el fondo lo que lleva es a la crispación, a la división, que es lo que están consiguiendo unos dirigentes políticos irresponsables. Estos son los problemas de verdad, y esto hay que explicarlo a la ciudadanía de Cataluña. Si nosotros nos preocupamos, ponemos a los políticos a trabajar en los problemas de verdad y dejamos de discusiones sobre territorio, al final algunos se pondrán a trabajar para recuperar sanidad para el Estado y tener
tenerla mejor en toda España. La verdad es que nosotros los españoles estamos orgullosos del sistema de salud, pero es verdad que es mejorable y en algunas comunidades autónomas, como hemos visto, 27% de recortes, lo cual es inasumible, un 27% de recortes, es normal que los profesionales salgan a la calle. Yo en este programa he contado que, discutiendo con un independentista muy furibundo, al final cuando ya se vio un poco contra la pared, porque económicamente Cataluña iba a sufrir un montón si se separaba de España, me dijo la frase que ya la dije aquí de prefiero ser pobre que español, ¿no? Yo no sé si ahora él dirá prefiero estar enfermo que ser español, pero... pues sus deseos se van a cumplir. Es que es eso, porque el adoctrinamiento ha llegado a tal límite que seguramente en TV3 no están diciendo, hombre, es que la apertura de las embajadas no debería hacerse, porque fíjate que... No, van a decir España es roba, y al final, ¿quién está pagando las embajadas fuera de España? Lo pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Exactamente. No solamente ni los independentistas ni los que les votan. Todos nosotros le estamos pagando a través del FLA o de lo que sea esas embajadas, que por cierto, de las primeras que abrieron fue en Suiza. No sé por qué, pero qué manía con Suiza tiene esta gente, ¿no? Pero bueno, hay que manejar mucho dinero y eso es importante. A mí me demuestra que les dan igual los ciudadanos, le da igual que la gente se enferme, le da igual que una persona que necesita una operación urgente no la tenga, con tal de llevar la ideología o llevar la independencia adelante. ¿Por qué? Porque viven de la independencia. Ellos, su vida y su sueldo y todo lo que ellos obtienen es por el proceso, no tanto por la independencia, sino por el proceso de la independencia. Yo creo que cuando se independicen, muchos de estos se van a quedar sin dinero porque ya no hay a quién echarle la culpa de nada, ¿no? Pero bueno, ya se conseguirán sus carguitos. Yo también quisiera decirle que esto también es gracias al Partido Popular y al Partido Socialista por más de 30 años de dejarle la puerta abierta a esta gente para que haga lo que sea. Por cierto, ahora creo que le quieren ceder lo de las prisiones a la comunidad autónoma vasca, y más bien van en dirección contraria, o sea, quieren seguir cediendo competencias, lo que al final va a traer consecuencias, sino como esta, más graves, ¿no? Yo también quisiera decir, por último, que no sé, pero me suena que con todas estas embajadas diciendo que España es un país que es autoritario, que tiene presos políticos, ¿qué están haciendo nuestros embajadores que no van a las televisiones, que no van a las emisoras de radio en todos esos países para, por favor, decir la verdad? No hay nadie, por lo menos del gobierno, que diga la verdad. Bueno, fuera asistimos a un Pedro Morenés que sí defendió la territorialidad de España en una conferencia, creo que fue en Nueva York. En Nueva York, sí. Cuando un independentista trataba de vender totalmente lo contrario. Creo que le cesaron al cabo de una semana, ¿no? Sí, Pedro Morenés. ¿Y ahora quién tenemos? A nadie. Es que nadie, mira, silencio, no hay nadie. Ellos tienen una maquinaria y tienen muchísimo dinero, y al final tanto le da el agua al cántaro que lo va a reventar, y al final los españoles vamos a ser los malos de la partida, y somos los que queremos invadir Gibraltar, y somos los que queremos invadir a Cataluña, y al final ¿quién desmonta eso? ¿Quién recoge esa leche derramada? No se puede. Entonces hay que actuar ya. Además es que es algo, perdona, que es fácil de desmontar, o sea, es explicarle a los catalanes que el verdadero objetivo del proceso es este, que es colocar a amigos en instituciones, sean, como decía el conseller, embajadas de los 5 continentes, que es lo que quieren, es para colocar a gente, y ellos quieren tener su propia república para al final colocar a gente. Todo esto se acelera por los casos de corrupción de Convergencia, se acelera un proceso que se venía trabajando durante años, porque lo venía haciendo ya Pujol, y el gobierno de España, por los votos en el Congreso de los Diputados, lo estaba consintiendo. Lo estaba consintiendo a través de los presupuestos generales del Estado, porque aquí, mientras no cambiemos la ley electoral española y los nacionalistas dejen de pintar algo en el Congreso de los Diputados, porque ahí no pintan nada a día de hoy, esto no se va a cambiar. Esto se veía venir. Y aquí lo que hay que decir a los catalanes es que estos señores que se envuelven en la estelada no tienen realmente un sentimiento republicano de la República Catalana, tienen un sentimiento de corrupción, de colocar a sus amiguetes en las distintas instituciones que quieren crear. Ese es el objetivo real de los políticos independentistas. En el fondo están con un mensaje simple que ni ellos mismos se creen, porque saben lo que es la Unión Europea, saben lo que es el siglo XXI, pero les ayuda a conseguir votos con un mensaje simple, pero además les ayuda a colocar a sus amiguetes, que es lo que quieren hacer con estas embajadas. Yo, 2 cosas. La primera, esto que los médicos salgan a la calle es el fracaso de todos, porque cuando no hay asistencia sanitaria en un país como España, que nos cuesta mucho y mucha gente ha trabajado porque haya, es un fracaso de todos. Estoy contigo de acuerdo, el Partido Popular y el Partido Socialista son los primeros que tienen que asumir el fracaso como suyo.
y son los primeros que tienen que asumir que esos 300 millones que cuesta TV3 y los millones que cuestan las embajadas tienen que cortarlo ya, porque uno es la capacidad de venderse directamente y otro es la capacidad de lavar la cabeza a la gente. Mientras que eso no ocurra en España, mal vamos, o sea, el Estado está quebrado, ha fallado. No sabemos que tenemos que tener sanidad, que tenemos que tener educación y que tenemos que tener una seguridad que sea de todos para que no pasen estas cosas. Yo siempre miro los números y los datos. Cuando Javier me dijo, vamos a hablar de esto, yo digo, ¿cómo es posible que la comunidad autónoma que más dinero da a sanidad, que es Andalucía, esté así? La segunda es Cataluña. Dinero directo a sanidad. Una son, lo tengo que apuntar, una son 9.237 millones Andalucía y la otra 8.828. Y ahí es donde protestan los médicos. Ergo, no es un problema de dinero, es un problema de gestión. Esa sanidad está muy mal gestionada y lo que tiene que hacer, y la responsabilidad del gobierno es cuando algo con el dinero de todos está tan mal gestionado, vuelve usted para acá. Quito a los gestores y pongo a otros. Tenéis que pensar que en sitios como en Cataluña vale más, en baremo de puntos, a los médicos y a las enfermeras saber catalán que tener la propia carrera y la especialidad. Eso se ha consentido y se consiente. Hasta que no acabemos con todo esto, y eso, para acabar con todo esto, evidentemente hay que cambiar la Constitución y hay que ponerse muy serios con este tema, los que lo van a pagar es el pueblo, porque el pueblo lo van a idiotizar y lo van a engañar a través de TV3. De todas formas, el poder siempre lo tenemos nosotros. Siempre, o sea, el voto es lo que tiene más poder. Lo único es que no le hagamos caso solamente al tuit o al zasca que le metió el periodista o el político al periodista, el periodista al político, el político al político, sino que realmente por lo menos busquemos un poquito más y veamos el porqué de las cosas. Claro. Y lamentablemente... Pero por ejemplo, Cristiano ahora mencionaba lo de la devolución de competencias en materia de sanidad al Estado central, al igual que Pablo Casado ha reivindicado la devolución de educación. En sanidad, ¿sería asumible la devolución de competencias? ¿Son ciertas esas anécdotas que escuchamos de vez en cuando de que no me recibí asistencia sanitaria por la tarjeta sanitaria de una comunidad, no me ha servido en otra, o que la ambulancia tuvo que darse la vuelta al llegar al límite territorial de entre dos comunidades autónomas? Ese tipo de cosas que en ocasiones vemos son auténticas. Sí, claro que son auténticas. Yo te puedo contar mi experiencia, Yo también, yo estando en Cataluña he necesitado una medicina que yo tengo por una enfermedad crónica y no me la han dado. La he tenido que pagar como si estuviese en otro país. Entonces, cuando ese tipo de cosas son verdaderas, ¿no es elemento suficiente como para plantear que nuestro modelo territorial, al menos con respecto a la sanidad, no es válido? Y eso es uno de los... Es intolerable que una ambulancia tenga que llegar al límite territorial de una comunidad autónoma y que otra tenga que esperar 2 metros más adelante para continuar el tránsito. ¿No es intolerable? Pero Fran ha apuntado una cosa muy importante, es decir, el manejo, la cantidad de dinero que manejan los varones autonómicos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, es ingente, y los clientelismos políticos que existen por detrás tienen mucho que ver con esos presupuestos. Y dentro del propio Partido Socialista, del propio Partido Popular, no quieren que sus varones económicos... Correcto, ellos no quieren, pero Javier nos acaba de decir que nosotros tenemos el poder, que podemos votar. Muy bien, ¿qué partido nos ofrece un programa que nos ofrezca ese tipo de cosas? Le votamos y que luego cumpla lo que ha prometido. Pues aquí yo veo UPyD, que tenemos aquí, lo prometía. Vox lo promete. Y los demás, entiendo, Ciudadanos está ahí, pero eso es lo que yo decía, no se puede hacer esto con tibieza, porque esto nos va a costar, no solo como país, sino como sociedad, nos va a costar verdadero escarnio. Ya me habéis contestado qué partidos más o menos han hablado de ello. Ahora os pregunto, ¿nos creemos los idearios de los partidos políticos y las promesas electorales? Nunca. Porque hasta la fecha tampoco salimos con el convencimiento de que, como este partido me ofrece esta cosa en su programa, yo le voto y luego lo cumple. O sea que, ¿de verdad tenemos el poder nosotros, Javier? Claro, Javier, pero tú que eres catalán, tú imagínate, tú dime qué da más votos a un independentista. Decir, vamos por la independencia o decir, vamos a unificar la sanidad en todo el país para tener mejor me has sanidad. dicho a un independentista. Claro, yo soy catalán y yo como ciudadano de Cataluña debo tener la sensación de que me prometan el oro y el moro de independencias donde el cáncer no existirá y manará miel de las aceras y que abro embajadas en el Rockefeller Center, o si voy a tener una asistencia sanitaria. Yo creo que como ciudadano
por muy catalán que yo sea, ¿no? Pero Javier, por muy catalanista que pueda ser, si es que tenemos, voy a preferir un buen servicio para los ciudadanos. Si es que vamos a ver, si es que tenemos prostituida nuestro sistema, esta constitución y esta forma de hacer está, mira, me venía un americano el otro día y yo le explicaba lo que era la almendra central de Madrid. Esto no tiene mucho que ver con la sanidad, ¿verdad? Y me decía, ¿quién manda en Madrid? Dice, ¿a este partido votáis vosotros? Y yo, no. Bueno, ¿es el segundo? No. Ah, ¿es el tercero? Digo, sí, es el tercero. Es que aquí en España da igual lo que le pase a los ciudadanos, me contaba él. Digo, pues sí, porque los ciudadanos, aunque voten a los partidos, luego los partidos generan entre ellos, se han generado su propia fuerza. Nosotros no tenemos, el ciudadano hoy en día, con el sistema que tenemos, no tenemos la fuerza para decir, yo voto a esta persona porque creo en esto y va contra eso. Luego hay unos pactos internos, que en eso hay mucho clientelismo político. Eso es. Que ahí es donde se definen todas estas cosas. Es decir, pues lo que ha pasado, los ciudadanos no deberíamos años, tolerar. Claro, lo que preguntaba, ¿cómo? No lo sé. Lo que preguntaba Javier, decía, ¿cómo asegurarte de que un partido político vaya a cumplir su programa? Pues es importante saber las prebendas, los clientelismos que algunos partidos políticos ya han demostrado que tienen. O sea, los partidos políticos que de verdad se preocupan por el interés general de los ciudadanos son, y tengo que hablar ahí de nosotros como UPyD, los que no dudamos a la hora de denunciar al señor Rato, de denunciar a Bankia, que ahora todo el mundo está hablando del juicio del caso Bankia, y plantamos cara a los poderosos. Pues ahí se demuestra claramente que no hay prebendas, que no hay clientelismo político y que es un partido honrado dispuesto a cumplir su programa electoral. ¿Por qué? Otros partidos, cuando quieren cumplir su programa electoral, le llaman por teléfono a alguien con cierto poder y dicen, no, por ahí no vayas, y ellos tienen que corregir su trayectoria. Es importante que los partidos políticos sean realmente independientes también de las subvenciones y una serie de cosas. Así que para cumplir el programa electoral hay que demostrarlo con hechos, y ahí es donde uno tiene que juzgar. Entonces, ahora mismo va a haber elecciones en España, pues todo el mundo debería analizar no solo los últimos 2 meses, no solo la última semana, tiene que analizar toda la trayectoria de lo que dijeron que iban a hacer y lo que han hecho. Y ahí verá que muchos, ahora el señor Casado dice, voy a recuperar educación para el Estado. Es que el Partido Popular ha estado gobernando en España hasta hace 2 días y con mayoría absoluta algunas veces. Y no ha hecho nada de esto, y sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo en la educación en Cataluña, que estaban adoctrinando a los chavales. Sí, Cristiano, pero ahí se demuestra precisamente que la política no es solo hacer bien las cosas, porque si no UPyD ahora estaría gobernando. Quiero decir, en política, lamentablemente, el ciudadano no ve esas cosas. El ciudadano, como te digo, ve el tuit, ve el sasca y nos mueve. En la decisión del voto ya no está en hacerlo bien o mal. Pues eso demuestra que nuestro sistema es imperfecto, no funciona bien. No, y los ciudadanos tampoco. Los ciudadanos tenemos unas prioridades. El sistema político que tenemos no funciona bien. Sí, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. No, y porque ahora mismo el ciudadano español, bueno, ahora mismo no, históricamente la política española, el ciudadano y el votante español está encasillado. Yo soy de derechas, voy a votar siempre a partido de derechas, y si es el más corrupto de la historia de España, lo voy a seguir votando porque prefiero a ese a que venga otro. Entonces hay mucho miedo a los nuevos partidos, que es una cosa que está logrando ahora romper Vox y que, bueno, de cierta manera ya hizo UPyD anteriormente. Pero para que un partido te prometa y ejecute sus ideas, tiene que llegar al poder. Y eso es lo complicado, porque al final tenemos ese Partido Socialista y ese Partido Popular, que son muy fuertes y que están impidiendo a otros partidos, ni más ni menos que por el miedo del español a votar una cosa diferente. Es que estamos hablando de los partidos, pero es que el Estado, no sé si sabéis, que tiene otros mecanismos para acabar con esto. Y en España, eso ha hecho default. ¿Dónde está cuando se saltan todos los golfos y se sabe dónde está la Fiscalía General del Estado? ¿De quién depende? En manos del poder político. La Fiscalía General del Estado debería de estar, ser autónoma y poder ella per se denunciar e ir contra aquel que ataque al Estado. Pues eso no se hace, y lo saben y lo dejan pasar. Existen controles económicos. Existen controles económicos donde se puede denunciar estas cosas. Existen controles políticos en el ámbito del funcionariado donde te dicen y hacen informes a los políticos donde se les ha dicho que los niños catalanes están adoctrinados. No sé si os acordáis del famoso informe. ¿Dónde están esos poderes? Eso se ha perdido en España.
Eso se ha perdido por la prostitución de esta democracia. Se está recuperando y ahí hemos visto el caso del señor Marchena, que ha querido romper una lanza por la independencia del Poder Judicial. Le digo, oiga, señor Sánchez, señor Casado, no van ustedes a decir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial lo que tienen que votar. Pero yo soy optimista en el aspecto de que la población está cambiando porque ahora tiene muchos más canales para recibir información, tiene las redes sociales. Nosotros lo que tenemos que garantizar a través de la educación es que la población esté preparada para toda la información que va a ser capaz de recibir, para poder discernir y entender todos los mensajes que le van a llegar por tierra, mar y aire, porque cada día hay más medios de comunicación para llegar al ciudadano. Y las redes sociales han ayudado mucho a UPyD a salir a la palestra. Las redes sociales bien utilizadas al final te lleva al ciudadano, consigues llegar al votante, ¿no? Consigues transmitir tu programa electoral. Pero Cristiano, es que aquí, no, aunque lo parezca, no todo el mundo son millennials. No. O sea, quiero decir, las redes sociales están muy bien para atacar a un determinado grupo de personas, ¿vale? Pero estoy absolutamente convencido que el 100% de los pensionistas en este país no están todo el día dándole a Facebook y a Twitter. Y la responsabilidad de un político, o la responsabilidad incluso de la sociedad civil, es pensar en todos aquellos que no tienen ese conocimiento para defenderse. Efectivamente, pero las redes sociales también ayudan a esos funcionarios que quieren realmente ser independientes, que quieren hacer bien su trabajo, a decir, mira, yo planto cara al poder existente y digo exactamente por todos los medios que yo no voy a permitir que me diga el señor Casado o el señor Sánchez lo que tenga que votar. Y ahí es fundamental, porque en nuestro sistema, el tener la separación de poderes, el tener la independencia de los funcionarios, de la Fiscalía General del Estado, para que el sistema funcione, tienen que ser realmente independientes. Los funcionarios tienen que tener garantizada su independencia y para conseguir esa independencia ellos tienen que tener altavoz para cuando ellos quieran ser realmente independientes poder denunciarlo. Yo, el caso del señor Marchena, me parece que es evidente del ridículo que ha hecho el señor Sánchez y principalmente el señor Casado al decir quiénes tenían que votar los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y ahí ha dicho, oiga, yo no quiero participar de este paripé y quiero que la justicia pues entonces en España... Ahí el único íntegro ha sido Ciudadanos, porque Podemos también acogió y dijo, estos 4 son míos. Yo le acepto decir que Ciudadanos ha sido el único íntegro, también recordando que nosotros hicimos lo mismo en su día, pero sí que me parece bien que Ciudadanos sea coherente en el discurso. Lo que no puede hacer el Partido Popular es un día decir que va a pactar el Consejo General del Poder Judicial y al día siguiente decir que no, que lo hagan los jueces y dar esos cambios, esos bandazos. O sea, Cristiano, tú eres político. Dime una cosa, ¿por qué a la política española no llegan los mejores? ¿O esa es la sensación que yo tengo? ¿Por qué no llegan? Porque si llegasen los mejores, con sus errores, con sus luces y sus sombras, siendo de izquierdas o siendo de derechas, entenderíamos que tendríamos la mejor gestión posible. La mejor gestión posible. Me contaban que el ingeniero que ha hecho, ahora que está tan de moda lo de la nave esta que ha aterrizado en Marte, pues el ingeniero que la ha llevado desde el mundo, desde la Tierra hasta Marte, es español. Es español. Y yo leí una entrevista y dice, ¿y yo para qué pinto yo en España? Pues ole. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que a lo mejor cuando a un político, a alguien de la empresa privada, le dicen, oiga, enséñeme sus bienes, a lo mejor te dice, yo pues tengo que enseñar yo mis bienes, tengo que estar yo expuesto y mi familia y mis hijos a que me machaquen. ¿No será que eso es lo que hay que cambiar? Bueno, yo realmente creo que a día de hoy yo estoy orgulloso de hacer política y también de trabajar en la empresa privada y seguir con mi carrera profesional. Pero creo que la llave, lo apuntaba antes Javier, lo tienen los votantes a la hora de elegir a sus representantes. Busquen las personas mejor preparadas para gestionarte. No busque al que dé el mejor discurso, no busque al que dé el mejor zasca, no busque al que ponga el mejor tuit. Busca a la persona que usted confíe en que está bien preparada para llevar el país, para llevar, por ejemplo, su ayuntamiento. Va a venir unas municipales y en un ayuntamiento, por ejemplo, yo soy concejal en Las Rozas de Madrid, un ayuntamiento con muchísimo dinero, tenemos más de 40 millones de euros en el banco y tenemos a un alcalde incapaz de realizar las inversiones que se ha comprometido y pagando además tarde a los proveedores. Dice, ¿cómo usted teniendo dinero puede tener tan pésima capacidad de gestión? Pues eso hay que exigírselo a todos los políticos, que sean capaces de gestionar el dinero público con honradez, con eficacia y con eficiencia. Y la verdad, yo estoy totalmente de acuerdo que hay mucha mediocridad y en el aspecto de gestión, además en los ayuntamientos se ve claramente porque se tiene que gestionar el día a día. En España hay mucho que mejorar. En España hay mucho que mejorar, para empezar pues por su propio gobierno. Resulta que cada vez son más los ministros que se ven salpicados por diversos escándalos y aquí no dimite nadie. Dimitieron 2 al principio y nada más. Hoy hemos vuelto a saber que, por ejemplo, Josep Borrell ha sido multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con 30.000 euros por haber utilizado información privilegiada para la venta de acciones de Abengoa. Y la lista, por tanto, de ministros comprometidos se va ampliando. Pausa y les contamos.
Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha multado con 30.000 euros a Josep Borrell por utilizar información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa. El propio ministro ha sido interrogado al respecto, ha dicho que él no está de acuerdo con la sanción, pero que no va a recurrir porque no piensa hacerlo contra su propio gobierno. Y a recurrir porque yo creo que nadie entendería un recurso frente a nosotros mismos y aceptaré las consecuencias, aunque estoy y sigo estando en total desacuerdo. Desde el Partido Popular, Pablo Casado se ha preguntado qué le pasa a Pedro Sánchez, por qué tarda tanto en cesar a sus ministros. En su opinión, Borrell está absolutamente deslegitimado y Sánchez debería utilizar el mismo rasero a la hora de analizar los problemas que presentan unos y otros. Ahora estamos viendo cómo un ministro del Reino de España
es acusado con 30.000 euros, la infracción más grave, por la CNMV, por uso privilegiado en la venta de acciones de una empresa que se iba a la quiebra, una empresa además andaluza en serios problemas. Nosotros lo que tenemos que decir es que el señor Borrell está deslegitimado para seguir en el Gobierno de España y tiene que acudir inmediatamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de este caso. El mismo baremo de exigencia que ponía Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, que se lo aplique a su ministro y a sus ministros. La señora Celaá no ha explicado su patrimonio. El señor Duque, hoy conocemos en un medio de comunicación que recibió por la puerta de atrás, por parte de Hacienda, una regularización, como hizo Monedero, una vez que fue apercibido de su sociedad patrimonial y que tuvo implicación personal de ese ministerio de la señora Montero para ayudarle a hacerlo. Hasta el socio más fiel de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, de Podemos, ha pedido la dimisión de Borrell y a través de Twitter ha dicho: este gobierno no se puede permitir un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada. Respeto a Borrell por su inteligencia y su altura política y creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos. Hoy tiene la oportunidad de dar ejemplo. La verdad es que, bueno, de momento da la impresión de que son cada vez más los ministros salpicados y ninguno dimite. Vamos a hacer un repaso rápido de algunos de ellos, tampoco todos porque no nos cabían todos en la pizarra. Desde el de hoy, que ya sabemos que Josep Borrell está sancionado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores por utilizar información privilegiada, tenemos que Máxim Huerta fue el primero, ustedes recordarán, apenas 7 días en el gobierno, fue cesado por haber tenido algún problemilla con Hacienda. La verdad es que nos queda la duda de que hubiera cometido ninguna ilegalidad, pero por aquel entonces el grado de exigencia era tal, el listón se había puesto tan alto que no se pudo tolerar que siguiera. Lo mismo le ocurrió a Carmen Montón, ministra de Sanidad, que por irregularidades en su máster, algo que después parece ser que ya ha perdido todo tipo de importancia, también tuvo que dimitir de su cargo. Sin embargo, llegamos a Dolores Delgado, que como ministra de Justicia sí ha cometido cosas gravísimas en el momento en que a través de las grabaciones de Villarejo sabemos que asistía a conversaciones que podían ser algunas constitutivas de delito y ella, siendo fiscal de la Audiencia Nacional, no lo denunció. ¿En qué oscuros manejos andaba metida Dolores Delgado? No lo sabemos, pero sigue como ministra de Justicia, como notaria mayor del reino y no ha dimitido. Nadia Calviño, dicen que también ha comprado una vivienda a través de una sociedad interpuesta. Mismo asunto que afecta a Pedro Duque, sociedad patrimonial para compra de inmuebles, y ahí sigue el ministro astronauta. María Jesús Montero, también otro máster inexistente que aparece en su currículum. Y bueno, acabamos de oír también que Isabel Celaá, por el tema de su patrimonio, que no lo ha explicado, más asuntos, insisto en que la lista podía ser interminable y como no nos cabe, simplemente hemos querido reflejar algunos. Lo que sí nos da la impresión es que al principio del gobierno el grado de exigencia era enorme, en cambio después, aunque la gravedad puede ser mayor, no se aplica el mismo rasero. Javier, es que en esa lista yo creo que hay que empezar diciendo que el Pedro Sánchez, antes de ser presidente, debería cesar al Pedro Sánchez presidente, porque plagió su tesis y el Pedro Sánchez, antes de ser presidente, dijo que si un ministro alemán había plagiado una frase, no ciento no sé cuántas páginas, pues tendría que dimitir. Él tendría que cesarse a sí mismo y luego empezar por todos los ministros. Yo creo que ya la variable reputación y la variable coherencia la quitaron de su gobierno y sencillamente gobernando, chutando hacia adelante y que se vaya quedando atrás el que se vaya quedando, que por cierto somos nosotros. Yo considero que hay muchos motivos ya, como decía anteriormente, en la hoja de servicios del señor Borrell para dimitir. El caso de Gibraltar es grave y el ministro de Exteriores ha fallado, pero esto también es francamente grave y considero que tiene que presentar urgentemente su dimisión. Podrá dar las explicaciones que considere, pero la sanción acaba de decir que la va a acatar, con lo cual, en cierto modo, él asume su error. Pero tengo muy pocas esperanzas. Primero, porque parece ser, claro, el señor Iglesias también ha pedido la dimisión, pero hay que recordar que el señor Iglesias también lo pidió en el caso de la señora Delgado. Y la señora Delgado sigue sentada en el Banco Azul. Entonces, mientras la señora Delgado siga estando en el Congreso de los Diputados, parece ser que hay una directriz de Sánchez dentro del gobierno, es que aquí ya no dimite nadie. El señor Huerta y la señora Montón estarán diciendo: oiga, señor Sánchez, ¿usted por qué me hizo a mí renunciar a mi cartera si los que han venido detrás son todavía peores? Se tienen que estar revolviendo en el sofá viendo el telediario. ¿Pero cómo? A ellos no, y a mí me Pero es que además es increíble la propaganda que se dio a este gobierno como el gobierno de las estrellas,
Y yo no recuerdo un gobierno que en tan poco tiempo tuviera escándalos de tantos ministros. Es increíble esta foto que hizo el señor Sánchez presentando a su gobierno, que todos nos quedamos así impresionados. En tan poco tiempo se ha caído el prestigio de un montón de ministros. Pero ahí está la clave del asunto, por ejemplo, en la dimisión de Maxim Huerta. La dimisión de Maxim Huerta no fue nada más que un refuerzo para Sánchez, porque fue como el ejemplo que dio como presidente del gobierno de encuentra una irregularidad en uno de mis ministros y dimite inmediatamente. ¿Qué pasa? Que luego se le puso todo en contra y vio que tendrían que dimitir toda su plantilla. El cese de Carmen Montón era el refuerzo que tenía Pedro Sánchez para poder atacar luego a Pablo Casado con el tema de los estudios, los másteres y todas estas cosas. Y desde luego el tema de Dolores Delgado sigue siendo el más grave de todos. Me parece increíble que esa mujer siga en su puesto de ministra. Y respecto a Borrell, yo creo que tiene que dimitir. Yo tengo simpatía, siempre lo digo aquí, en todos los sitios donde tengo la oportunidad de hablar, tengo simpatía por él porque creo que es una persona que fue muy valiente en el tema de Cataluña, pero es cierto que desde que ha llegado al gobierno, entre que se le están poniendo el tema de los independentistas en contra, que su propio gobierno no le defiende cuando le escupen o no le escupen, no hacen el gesto, que eso fue una vergüenza total, que el propio presidente de gobierno y Adriana, ¿quién fue? Adriana Lastra, ¿no? La que lo dijo, que ella no había visto lo del escupitajo, que quiere decir que no lo has visto, que no estás apoyando a un ministro de tu gobierno, que es una cosa horrible. Entonces yo creo que es el momento de que Borrell dimita y vuelva a su vida anterior, que además no le hace falta ser ministro. Pero yo, Raquel, estoy de acuerdo contigo. Muy breve, yo estaba ese 8 de octubre a escasos metros del señor Borrell cuando hizo ese discurso en esa gran manifestación que hubo por las calles de Barcelona y me sentí identificado con ese discurso y con ese señor Borrell. Ahora, el Borrell que da soporte a un gobierno que está pactando con independentistas, el que cambia de discurso, el que fracasa en las negociaciones con Gibraltar, sinceramente, pues me quedo con ese día, una anécdota de ese discurso, pero decepcionante y sí, reitero que tendría que dimitir. Estoy con vosotros, Borrell es un golfo que debe de dimitir, no hay más, porque esto es tremendo. La CNMV, que muchos pensábamos que no servía para nada o casi nada, ha servido para decirle a este señor que evidentemente no se puede usar información privilegiada. Y ojo, que por esto hay gente que está en la cárcel, ¿eh? Lo que pasa es que en el mundo fuera probablemente de las finanzas no se sepa, pero hay gente que está en la cárcel por esto. ¿Dónde está la Fiscalía General del Estado? Entrando aquí a muerte contra esto, porque lo que ha hecho es muy grave. Hay muchísimos perjudicados por lo que hicieron estos golfos con Abengoa, muchísimos, a nivel accionarial y a nivel patrimonial y además a nivel personal. Lo que se ha hecho con Abengoa en este país ha sido una vergüenza, y ahí, claro, lo que pasa es que hay gente muy importante detrás de Abengoa, ¿eh? La CNMV, pues hombre, son sus amigos, al final les han puesto ellos. Claro, que tus amigos te digan que eres un golfo, pues bueno, esto ya es el sumum de todo. Este señor lo que tiene que hacer es irse a la calle y ya está, y además que la justicia vaya contra él, porque es muy grave lo que ha hecho. Bueno, pues no parece que vaya a dimitir. No tiene ninguna pinta, pero es que hay gente en la cárcel por lo que este hombre ha hecho, por exactamente lo mismo. Y encima tiene la poca vergüenza de decir, hombre, si solo eran 9.000 y pico acciones, creo que eran de mi exmujer. Dice, si yo llego a saber, me quito todas. Hombre, sí, es que encima se ha justificado diciendo, si yo lo hubiera sabido, me hubiera quitado todo y hubiera perdido menos dinero. Claro, dices, pero venga, hombre, si tú sabías lo que iba a pasar, porque además te lo advirtieron, que eso ya se ha quedado demostrado. Lo que me da pena es que vivamos en un país donde el señor Maxim Huerta, que no es ni por asomo santo de mi devoción, lo estemos machacando. Sí, el señor Maxim Huerta no cometió ninguna irregularidad. No ha hecho nada. El señor Maxim Huerta lo que hizo fue decirle a Hacienda que él tributaba de una manera y si no es así, que Hacienda le responda en el recurso, y él cogió y le dijo a Hacienda, pues no, pues usted pague, cosa que hacen muchos españoles, ¿eh? Y no por eso eres un golfo. Fue víctima de Pedro Sánchez porque era el títere que él tenía que poner para que se quemara. Y no por eso, y decir, yo soy limpio. Bueno, está claro que el nivel de gravedad de las cosas, pero bueno, ni va a dimitir Borrell ni ninguno de los otros ministros, a pesar de
de lo cual, en fin, hay varios, como les decimos, que están bastante afectados por escándalos. Según publica hoy mismo OK Diario, a Pedro Duque, el ministro de Ciencia y Universidades, le van a hacer un monedero, es decir, Hacienda le va a facilitar la regularización sin la sanción que pedían los inspectores, lo mismo que obtuvo Juan Carlos Monedero. Pero bueno, hay más escándalos. También en OK Diario hemos encontrado, que, por ejemplo, que la portavoz de Podemos en el Senado, que es la número 4 por Sevilla, Maribel Mora, ha falseado su currículum inventándose un doctorado. Y hemos echado un vistazo a la referencia curricular, ahí lo tienen, y efectivamente aparece que es doctora en Derecho Penal y Procesal, y según OK Diario, pues eso es absolutamente falso. Es decir, que siguen saliendo cosas por todas partes. Siguen saliendo cosas. Lo malo de esto, no sé cómo lo hace Podemos, pero tiene una capacidad increíble para que estos asuntos caigan en saco roto. Ellos con decir que estos son fake news y ya está, cuando cualquier persona lo puede comprobar, porque son documentos públicos, les vale, y además es que tienen una maquinaria tan fuerte en redes sociales que esas noticias quedan tapadas. No hace mucho tampoco sacamos que uno de sus diputados decía que era ingeniero y no era ingeniero. De hecho, yo estuve en contacto con gente que estaba en su clase y lo que me dijeron es que este señor era un jeta, que no aparecía por clase, que no participaba en los trabajos de grupo y que lo único que hacía era estar en manifestaciones contra el Estado español y todas estas cosas que le gusta tanto a la gente de Podemos. El caso es que esta noticia caerá en saco roto seguramente, los de Podemos no contestarán porque además tienen orden de no contestarnos a periódicos como OK Diario, yo lo sufro todos los días, y ya está, y pasaremos y seguiremos sacando noticias sobre ellos, pero nadie dimite, nadie... Da igual, no, pero de todos modos yo debo felicitaros a OK Diario, porque todos los días nos ofrecéis cosas que, aunque no os contesten y no os digan, luego se acaban demostrando que son ciertas. Claro, es que es lo que tiene, y yo solamente espero que la ciudadanía se dé cuenta de la clase de políticos que tenemos y que luego en las urnas pues vote en consecuencia. Sí, pero al final le votan. Al final le votan. Y a Susana Díaz le van a votar. No podemos hacer, lo único que podemos hacer pero es Javier, ¿no contar dices que el poder las lo tenemos mentiras? nosotros? Claro, por eso. ¿Dónde está ese poder? Pero precisamente es eso, al final lo usamos mal. Ese poder lo tenemos, pero lo usamos. Acuérdate que un gran poder lleva consigo una gran responsabilidad. Eso lo dijo el filósofo Spiderman. El poder o por ahí, la película de Spiderman. Ese cuarto poder que es la prensa, yo creo que está más bien representado en este país en la izquierda. La derecha no tiene grandes medios de comunicación, exceptuando los periódicos tal vez. OK Diario. ABC. Sí, pero desde luego no es, por mucho que me guste o me deje de gustar, no es ni la mitad de potente que puede ser el mensaje que lancen La Sexta, ¿no? En comparación. ¿Está bien que lo hagan? Está bien. También es verdad que yo creo que hay cosas ciertamente discutibles, no solo lo que opina OK Diario, si yo estoy en contra a lo mejor de algunas, vamos, no estoy a favor de alguna de las cosas que dicen y cómo la dicen, ellos sabrán por qué lo dicen, y eso, cuando tú te mueves en el mundo fiscal, dices, pues no entiendo por qué lo publican. Y los que no se mueven en el mundo fiscal te aseguro que son los de la izquierda. Pero yo creo que los medios de comunicación deberían unirse en cierto modo para hacer un poco de propaganda a la hora de denunciar, a los políticos que no responden a preguntas, porque sí que me parece importante ese detalle que ha comentado Raquel. Usted es un representante de los ciudadanos y el medio de comunicación es un canal. Usted conteste a la pregunta y si usted no sabe dónde meterse, pero su obligación es contestar. Creo que deberían los medios de comunicación directamente boicotear en cierto modo a los políticos que no aceptan preguntas en las ruedas de prensa, a que no contestan preguntas cuando quiere saber un medio una información. Yo, vamos, no tengo ningún problema y he hablado muchas veces con los jefes de prensa de Podemos que no me contestan, vamos, que aquí tengo los WhatsApp que tengo con ellos y es un monólogo, es como si hablase yo conmigo misma. Si me envías los mensajes a mí misma sería lo mismo. Luego dicen que no comprobamos las noticias que publicamos. Y yo se lo he dicho muchas veces, pero ellos pasan, no me cogen el teléfono, no todos. Es decir, que hay algunos jefes de prensa de políticos de Podemos que sí lo hacen. Pero esa es su técnica, callarse y bueno, que pase, y nosotros mientras vamos vertiendo a través de esos grupos que tienen como Guerrilla, que es un grupo interno que tienen, vamos diciendo que este periódico es un periódico de fake news y nos lavamos las manos. Pero vamos a ver, Cristina, yo tengo una pregunta. ¿Los políticos tienen que responder? Bueno, te pongo el caso de Pedro Duque, que hemos sacado. El caso de Pedro Duque, ¿tú crees que Pedro Duque tiene que responder sobre su fiscalidad o crees que delegarás la fiscalidad en otra persona? Te hablo de una persona que creo que es demostrado su prestigio a nivel internacional.
Los políticos no podemos estar anclados en estrategias de comunicación y tenemos que dar ejemplos. Tenemos que dar ejemplos y en estos casos en concreto es donde la ciudadanía ve si uno realmente tiene esa vocación política. Porque decías anteriormente, hombre, es que tenemos que tener políticos preparados y políticos con vocación, porque el representar a los ciudadanos es un orgullo y el poder representar a los ciudadanos te exige, en cierto modo, un plus de ejemplaridad y no puedes hacer cualquier cosa. Lo que ha hecho, por ejemplo, el señor Borrell no es ejemplar. Entonces tú, cuando aceptas un acta para representar a los ciudadanos, tienes que saber que vas a tener que actuar de forma ejemplar. Y ahí es donde creo que los tenemos que Yo creo que hay una responder. diferencia entre el señor Borrell y el señor Pedro Duque, pero años luz. Puede haber una diferencia, puede haber una es diferencia más, yo es que creo que grande. Pedro Duque no ha cometido ningún delito. Bueno, Eso es lo que yo creo. Y no solo yo, ¿eh? Bueno, es que también una irregularidad, hay un grupo de personas, también hay un grupo. Es que las irregularidades con Hacienda, per se luchan. Es que parece que los periodistas no sabemos esas cosas de vez en cuando. Oye, es que yo tengo disputas con Hacienda todos los días, por mí y por muchos de mis clientes, porque ellos opinan una cosa y yo opino otra. Entonces, al final, alguien, no te voy a decir que sentencia, porque no se sentencia, pero al final te vas a una conciliación y tú haces caso a esa conciliación, pero tú estás en tu derecho legítimo de pelear y de perseguir esa serie de cosas. Que tú las ves de una manera, porque en fiscalidad se pueden ver de una manera o se pueden ver de otras, pero eso no significa que seas ni poco ético, ni legal, ni amoral, ni nada de eso. Bueno, yo creo que hay diferencia entre la legalidad y la ética. Yo creo que en este caso la ética que utilizó el ministro no fue la más adecuada, sinceramente. Pero aún así, aún estando de acuerdo en algunas cosas de las que has planteado, creo que el político siempre tiene que contestar al periodista. Siempre. Eso sí. Sea para defenderse o sea para decir, oye, esto que habéis publicado no es así, porque tal y porque cual. Lo malo es cuando se esconden, cuando no responden las preguntas, cuando vetan a medios en algo de muy claro que es un comunicación doctorado. como nos enfrentamos eso desde todos luego los días, está claro. muchos medios de comunicación. Raquel, eso estoy de acuerdo. Bueno, pues ahí tenemos a un montón de ministros que no sabemos si se esconden o no se esconden, pero que de momento ni contestan ni se les espera que vayan a contestar. Señores, se nos terminó el tiempo. Don Cristiano Brown, gracias por habernos acompañado. Un placer estar aquí. Espero que se lo haya usted pasado bien. Sí, bastante. ¿Querrá usted venir más a menudo a vernos? Por supuesto. Presidente de UPyD, concejal en Las Rozas, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Raquel Tejero, una noche más por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Fran Simón, muchísimas gracias también. Un placer. Digo, Javier Galve, un placer. Esto se está haciendo corto, yo creo que a mí se me ha pasado el tiempo, pero volando. Alargaremos un par de horas más, no por lo menos. para seguir analizando la actualidad. Nosotros nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, porque les dejamos ahora con la película esta noche, La Prueba. Resulta que el doctor Mood encuentra que una noche aparecen en su consulta dos hombres que le obligan a que cure la pierna a uno de ellos. Lo hace sin saber muy bien de quién se trata y al día siguiente descubre la auténtica noticia. El presidente Lincoln ha sido asesinado. Empieza a sospechar de sus dos huéspedes, pero lo malo es que el tema aún se le complica y será el propio doctor Mood a quien le acusarán de intento de asesinato. En fin, una película deliciosa que espero que disfruten, protagonizada por Dennis Weaver, ¿se acuerdan? Actor aquel que triunfó en los años 70 en la serie McCloud, el Sam McCloud, el que iba a caballo con el sombrero vaquero por las calles. El mismo. Disfruten de la película, que nosotros les esperamos mañana aquí, en Los Intocables.